Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Julio Guerra. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana pendientes de los incendios. Lo más grave está en Aragón, en la provincia de Zaragoza, junto a la localidad de Añón de Moncayo. Allí, esta noche, le han tenido que pasar fuera de sus casas más de 1.000 personas de 7 municipios diferentes, a las que desalojaron por la cercanía de las llamas, de un incendio que se ha seguido complicando esta noche por culpa del viento. Radio Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La comarca del Moncayo ha vivido una noche de auténtica angustia. El incendio sigue descontrolado y avanza con rapidez por la zona. En las últimas horas, parte del operativo de extinción ha trabajado para evitar que las llamas entrasen al núcleo urbano del Santuario de la Misericordia, donde precisamente está el controvertido Ecceomo, un pueblo, ha dicho el alcalde Eduardo Arilla, cercado por las llamas. Todo alrededor de la zona urbana está totalmente calcinado. Son cientos de hectáreas y bueno, ha sido un milagro que el casco urbano, que el centro urbano del Santo de Misericordia se haya salvado de este impresionante incendio. A 7 minutos de allí, en Borja, han pasado la noche los vecinos de Litago y Alcalá de Moncayo, acompañados de psicólogos, voluntarios e incluso sanitarios jubilados que se han acercado para tenderles la mano en un momento tan difícil. El resto de evacuados, han sido más de 1.000 en total, han pasado la noche en Tarazona. Habrá que ver cómo se comporta hoy el viento, parece que está un poquito más tranquilo. Ayer, recordamos, había rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Es clave para conseguir controlar las llamas. Gracias, Ana. Allí trabaja la Unidad Militar de Emergencias y en Alicante la Generalitat Valenciana pedía esta noche precisamente la intervención de la UME en el fuego que se originaba anoche en Valdebo a causa de un rayo. Redacción de la SER en la Comunitat Valenciana. Adrián Sánchez, buenos días. Buenos días. En el incendio han trabajado toda la noche una decena de unidades de bomberos forestales y a partir de esta hora de las 8 está previsto que se incorporen 13 medios aéreos, ya que se trata de una zona de muy difícil acceso por los desniveles y los barrancos. El fuego se inició en Baidebo, aunque ya afecta a los términos municipales de Pego, Bai de la Gallinera y Bai de Alcalá, también en el norte de la provincia de Alicante. El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado el índice de gravedad 2, ya que puede afectar a núcleos de población o infraestructuras importantes, y ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Por ahora no se ha desalojado el núcleo urbano de Baidebo y no está previsto hacerlo, aunque sí que se han tenido que evacuar algunas granjas y casas rurales por la proximidad a las llamas. Al margen de esto, la noticia en nuestro país sigue siendo la tragedia de la pasada madrugada en el Festival de Música Medusa, que se celebraba en Cullera, en Valencia. Un chico de 22 años murió a causa de unas fortísimas rachas de viento que provocaban desprendimientos de las infraestructuras del festival y que han herido también a decenas de personas. Hay 5 que se encuentran hospitalizadas, una de ellas en la UCI. Gabriela Bravo es la consellera de Interior valenciana y estaba anoche en la SER. 4 mujeres de edades comprendidas entre los 19 y 22 años y un varón de 26 años. De las 4 mujeres, una de ellas está en UCI por fractura de columna vertebral, otra también presenta fractura de columna vertebral pero está en planta, y las otras 2 chicas presentan fractura, una de tibia y la otra de peroné. Esta mañana, y el varón fractura de tibia y peroné. Esta mañana, decía, en este matinal de la SER hablaremos de la recuperación del sector de los espectáculos después de 2 años de pandemia y nos fijaremos concretamente en el de las orquestas. El presidente de la Coordinadora Estatal de Verbenas y Espectáculos, Chema Cantón, señala la pérdida de profesionales en este tiempo que no han regresado a estos trabajos marcados por la temporalidad. Nos lo decía antes del accidente en el Medusa. Son montajes en ocasiones muy grandes y lo venían haciendo personal profesional y específico que ya no está en el sector. Entonces eso corre unos riesgos y de hecho ha habido ya varios accidentes de estructuras que se han caído, etcétera. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla hoy en una entrevista en el diario El País en la que tacha de autoritario el decreto del Gobierno de ahorro energético, lo de apagar los escaparates y ajustar las temperaturas, y reconoce que los muy malos resultados, lo dice él, que obtienen los populares en Cataluña son un problema para poder gobernar en toda España. Es muy difícil gobernar España si el Partido Popular no sube en votos en Cataluña. Y todos aquellos catalanes que se sienten catalanes, sin que eso dificulte para nada el sentirse españoles,
están invitados y nosotros intentaremos representarles. Del exterior, la buena noticia de la noche: el escritor de los versos satánicos, Salman Rushdie, está mejorando. Su agente ha confirmado que ya no necesita estar conectado al respirador y que puede hablar. Las autoridades del estado de Nueva York han acusado al chico de 24 años que le apuñaló este viernes de intento de asesinato. En cuanto al tiempo, repetimos el calor extremo que está viviendo estos días el Mediterráneo, con algunos puntos que han llegado a su pico del verano, aunque en el norte ya sí que empiezan a notar la bajada de las temperaturas. Sohaib Nadi, buenos días. Buenos días, Julio. Las temperaturas para este domingo van a bajar en casi todo el país, pero en algunas comunidades no se van a poder relajar. Hasta 40 grados se espera que marquen los termómetros en Alicante y Valencia, y por encima de los 41 en Murcia. Donde más se va a notar ese descenso es en la Comunidad de Madrid, que pasa de los más de 36 grados de este sábado a los 28 de hoy. En Galicia, en general, no van a pasar de los 27, al igual que Castilla y León. En la zona de los Pirineos esperan lluvias acompañadas por tormentas, lluvias también en el País Vasco y alguna que otra gota en el sur de Galicia y sur de Murcia. Por lo demás, en el resto de la península, salvo en Canarias, cielos despejados. En los deportes, después del empate a 0 del Barça frente al Rayo este sábado, hoy estrena temporada en la Liga el Madrid. Álvaro Prats, buenos días. Buenos días. En el primer fin de semana de la vuelta de la Primera División, tropiezos del FC Barcelona en el debut liguero ante el Rayo Vallecano. El líder provisional es el Villarreal, que goleó al Valladolid, y Celta y Español se repartieron un punto para cada uno. Hoy debuta el Real Madrid, actual campeón, ante el recién ascendido Almería. El Cádiz recibe a la Real Sociedad y el Valencia de Gattuso se enfrenta al Girona. En tenis empieza el Masters 1000 de Cincinnati y en atletismo el Europeo de Múnich. Con Miguel Hijosa y Rubén Díaz en la dirección técnica y Candela Jiménez en la producción, empieza el matinal de la SER. Ahora vamos con todo, pero antes otras dos pésimas noticias que nos deja el sábado. La primera, uno más, un nuevo asesinato que se investiga ya como un posible caso de violencia de género. Ha ocurrido en Sevilla, donde la policía ha encontrado dos cuerpos, de un hombre y de una mujer de 44 años, y a la espera de lo que concluya la investigación, la teoría de los investigadores es que el hombre mató a su mujer y después se suicidó. Radio Sevilla, Javier Márquez. La policía investiga el crimen como violencia de género. La mujer, fallecida, ha sido localizada con heridas de arma blanca ocasionada con un cuchillo de grandes dimensiones, el mismo con el que el hombre posteriormente se habría quitado la vida. Los cuerpos han sido localizados en un viejo transformador eléctrico de Sevilla capital. La pareja, ambos de unos 40 años, es natural de Sevilla y sus cuerpos se encuentran en el anatómico forense para la realización de las autopsias. Recuerden, el 016 es el número contra la violencia de género, es gratuito, no deja rastro en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas. Y en el río Jerte, en Cáceres, anoche localizaban muerta a una niña de 9 años que había ido de pesca con un adulto de 40. Él sufrió una descarga eléctrica y se encuentra grave, y ella, que había desaparecido, fue localizada sin vida a última hora. Radio Extremadura, José Luis Vela. Una menor de 9 años fallece en el río Jerte, a la altura del municipio cacereño de Galisteo, después de que el familiar que la acompañaba, de unos 44 años, sufriera una descarga eléctrica al lanzar su caña de pescar al río y probablemente tocara un cable eléctrico. La joven desapareció en la zona conocida como el Puente del Merendero y se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda con medios aéreos, acuáticos y terrestres, encontrando posteriormente a la pequeña sin vida, mientras el hombre ha resultado herido grave por quemaduras como consecuencia de la electrocución y fue trasladado inicialmente en helicóptero al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y posteriormente al Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 4.258. Serie 55. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que mañana 15 de agosto se celebra el extra de verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal
Cadena SER. Julio Guerra. Hoy es el segundo día de luto en Cullera, en Valencia, tras lo ocurrido anoche en el Festival de Música Medusa, festival que quedó cancelado después de que el viento levantase distintas infraestructuras del recinto, provocara desprendimientos del escenario principal y esos desprendimientos aplastaran a varias personas. Lo más grave, el chico de 22 años que ha muerto. Los servicios de emergencias tuvieron que atender a unas 40 personas, 5 siguen hospitalizadas. En el recinto había cerca de 50.000 personas y ya se ha asignado el caso a un juzgado para investigar lo ocurrido. Volvemos a acercarnos a Radio Valencia, Adrián. 5 personas siguen ingresadas en distintos hospitales de la Comunidad Valenciana tras lo ocurrido ayer en el Festival Medusa. Entre ellas, una joven de 19 años con una fractura en la columna vertebral. En total, 40 personas fueron trasladadas al hospital, aunque la mayoría ya han recibido el alta. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mostraba ayer a última hora sus condolencias a los familiares del joven de 22 años fallecido, que era de Daimiel, en Ciudad Real. Ens conmou profundament, sobretot quan es tracta de més d'una persona jove que havia anat a divertirse, a disfrutar de la vida y de esa juventud. La organización del festival ha cancelado definitivamente esta edición, por la que iban a pasar 300.000 personas hasta el lunes por la noche. Explican que la caída de parte de la estructura del escenario se ha producido por una inclemencia meteorológica excepcional, unas rachas de viento que, según el comandante Jorge Ruiz de la Guardia Civil, fueron las que provocaron el accidente. Unas fuertes rachas de viento que realmente produjeron estos hechos, que fueron inesperadas, muy rápidas y muy virulentas. El juzgado de instrucción de Sueca, en funciones de guardia, ya ha abierto diligencias previas para investigar los hechos. El motivo de estos desprendimientos fueron esas rachas de viento provocadas por un fenómeno meteorológico que se conoce como reventón cálido. Llueve, aunque no llega a caer al suelo, el agua enfría el aire caliente, se evapora y esa masa de aire que se encuentra arriba empieza a pesar más y desciende de forma muy rápida, generando ese fortísimo viento. Nos lo explica Javier Liébana. La lluvia cae de la nube y antes de llegar a tocar el suelo se encuentra con masas de aire que evaporan ese agua. Así lo explica Carlos Velasco, ingeniero ambiental. Lo que alcanza la superficie es únicamente una masa de aire que básicamente lo que hace es golpear la superficie de forma violenta, se extiende en todas direcciones, creando fuertes rachas de viento y sobre todo aumentando súbitamente la temperatura en cuestión de minutos. Los expertos apuntan a que los reventones sí se pueden predecir. Jorge Tamayo es el delegado de la EMET en la Comunidad Valenciana. Permite por lo menos dar un entorno de riesgo. Ya la concreción en donde se va a producir y si va a producirse con intensidad o no, eso ya es casi la vigilancia y el seguimiento en tiempo real de la situación. Y es que este fenómeno no es una novedad, comenta Tamayo. El año pasado hubo, el año anterior también. Es un fenómeno que ocurre con relativa frecuencia. Lo que pasa es que últimamente estamos viendo que es mucho más frecuente que quizás unos años antes. Los expertos consideran que tiene que haber medidas de seguridad adecuadas para hacer frente a este tipo de fenómenos. Unos reventones afirman que posiblemente se van a incrementar en el futuro. Sobre esto, sobre hasta qué punto se pudo haber evitado, hasta qué punto se sabía que este fenómeno podía ocurrir, le preguntábamos anoche en la SER a la consellera de Interior valenciana, Gabriela Bravo, que reconocía que se esperaban temperaturas muy altas, pero no ese reventón cálido concretamente. Se advertía de las altas temperaturas. De hecho, nosotros, pues en la Comunidad Valenciana habíamos acordado la preemergencia nivel 3, porque sí teníamos constancia de que sobre todo, tanto el interior como el litoral, pues iban a sufrir temperaturas muy altas. Evidentemente este suceso ha puesto a todo el mundo en alerta y hemos visto cancelaciones y retrasos de distintos eventos a lo largo del sábado. En la Comunidad Valenciana se ha suspendido la nit del Alba de Elche, el concierto de Leiva en el Sonfest de Castellón. Lo último era el desalojo de 5.000 personas en el camping del Festival Rabo Lagartija en Villena y en el Sonorama. Este se celebra en Aranda de Duero, en Burgos. Allí también hubo viento y decidieron aplazarlo todo una hora. Redacción de la SER en Castilla y León, Manuel Rodríguez. Sonorama, que reúne a más de 30.000 personas en Aranda de Duero, retrasaba una hora todas sus actividades. El retraso ha sido una medida de seguridad debido a los problemas con el viento. Y también se producía un desalojo temporal de 2 zonas del camping. Los ocupantes volvían después de la alerta por viento. Tras el suceso registrado en el Festival Medusa de Cullera, desde la organización de Sonorama se ha llevado a cabo toda esta medida de precaución que ha llevado a extremar la seguridad en este evento.
Muchos eventos de los que estamos pendientes, no solo los festivales, confiando en que todo salga bien, que no vuelva a ocurrir ninguna desgracia parecida a esta. Y es que este fin de semana es el fin de semana de las fiestas en nuestro país. Así que vamos a buscar la mirada amable y a disfrutar un poco de este puente del 15 de agosto. Y para bailar también habrá que pagar, no sé cuánto cobrarán estas orquestas. Y las orquestas lo han pasado mal. Este 2022 es el primer año que vuelven a trabajar de forma completamente normal, aunque la pandemia ha pasado factura. Muchos músicos, muchos técnicos, muchos del equipo de montaje han tenido que buscar otros trabajos en otros sectores. Chema Cantón preside la Coordinadora Estatal de Verbenas y Espectáculos. Ellos cifran en un 15% las orquestas que han cerrado y en un 40% los profesionales que lo han dejado, que han encontrado otro trabajo más estable y no han vuelto a este. Así que esta mañana nos van a permitir una licencia, que nos demos un capricho, que pasemos una noche con una orquesta. ¿Cómo han sido estos 2 años sin poder hacer nada? O me decías apenas nada. Bueno, pues a ver, la verdad es que profesionalmente ha sido duro, porque 2 años sin poder trabajar no hay sector que lo aguante. Diego es vocalista del grupo Cañón. Nos hemos sentido un poquitín abandonados, nadie se acordaba en la desescalada de las fiestas, de la música, del espectáculo. El año pasado pudieron trabajar algo, pero poco. Sobre todo psicológicamente mucha gente lo ha pasado mal. Y este sí que han vuelto a darlo todo. Las primeras actuaciones, una locura de gente, hasta el día de hoy llevamos... Lo que ha cambiado es la gente que les acompaña. Ha habido mucha gente que se ha cambiado de sector, que ha buscado otras alternativas durante la pandemia, porque oye, el tipo de ayudas que se programaron, pues hubo algunas que sí han llegado, pero muy escasas. Están los que siguen. Con más ganas que nunca y la gente respondiendo a tope y muy bien. Como Tibi. Y ahora pues como siempre, pues tocando por ahí. O Edu. Claro, yo a raíz de no tener este trabajo me tuve que buscar la vida. Que se buscó otro trabajo estos últimos años. Claro, pues otro año más en la hostelería, no queda otra, pero bueno, gracias a Dios, mira, al final nos empezaron a dejar trabajar. También buscó trabajo Diego Pla, que es nuevo. El 21 estaba trabajando en Renault, estábamos montando líneas de roboces. Y nos contaba cómo fue su 15 de agosto del 21. Pasando calor ahí dentro. O el de Geciel, el batería. Sí, hubo un tiempo que estuve trabajando, por ejemplo, en una fábrica de salmones. Muchos de mis compañeros pues estuvieron trabajando que sí en paquetería. Noemí también es nueva. Ella llegó a plantearse dedicarse a otra cosa, pero al final ha decidido quedarse. Cuando esto llegó nos dimos cuenta de que llega una pandemia, no tenemos derecho a nada, ni a ERTE, ni a paro, ni a nada. Entonces yo dije, se acabó. Y un reto este año ha sido ponerse al día con mucha gente nueva y menos tiempo para ensayar. Sí, pero en eso no ha habido problema, porque la verdad que los compañeros súper majos nos han acogido a los nuevos, o sea, súper bien. Habla Saray, cantante y guitarrista. Te tiene que apasionar, con que te guste no sirve porque si no, no lo haces. Sí que es verdad que te pierdes muchas cosas, eventos familiares, cumpleaños... También le apasiona a Jorge, que está encantado con las nuevas incorporaciones del grupo. Pero con muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo con muy buen rollo y mucha ilusión. Y él también buscó otro trabajo estos años. En mi caso fue en Seur y bueno, pues ¿para qué te voy a contar? En general, dentro de lo que cabe, bien, pero es un trabajo que para nada se parece a esto. Diango es nuevo, pero estos años ha sido de los poquitos afortunados. Hicimos un espectáculo para la gente que estuviera sentadita. De hecho, guarda buen recuerdo del 2021, de actuar con la gente sentada. La gente quería espectáculo, quería ver música. Seguíamos haciendo prácticamente lo mismo de antes, pero como que la gente tenía mejor respuesta. Y después de todo lo malo, el regreso a los escenarios, a las masas. Edu es el que mejor lo describe. Cuando después de 2 años entré era una plaza de toros portátil y el camión estaba dentro. Y claro, nosotros entramos por una puerta, no se veía el camión. Y si entras por la puerta y ves el camión montado, a mí se me cayeron las lágrimas. Estamos en San Llorente del Páramo, en Palencia. No queda nada para que empiece el espectáculo. San Llorente pasa de una plaza completamente vacía al sonido de las tómbolas, los autobuses con chavales de otros pueblos que vienen a ver la orquesta, el que vende los bocadillos, la atracción de los toros locos y un sonido que preocupa un poco. Llueve, pero para, y empieza la fiesta. Empieza el recorrido de Cañón por lo mejor de la historia de la música, de todas las músicas, y empieza, por supuesto, empieza la fiesta. Con lo que triunfa ahora, con lo que no deja de triunfar, y por supuesto la petición del oyente. El señor alcalde de aquí de San Llorente nos ha pedido una petición especial. Y aquí se alinean los astros porque cantando al viento del norte
Bueno, sentimos tener que parar porque con el viento y la lluvia se nos está empapando todo y es posible que haya un problema eléctrico. Vamos a tapar con todo a ver si para y arrancamos de nuevo. Pasa lo que nadie quiere que pase. Aunque los rayos, el viento y la lluvia van a más. Toca recoger. Cuando se junta el viento con la lluvia, los telones hacen el efecto de la vela y ahí hay que levantar telones porque si no hay riesgo de que se venga el camión abajo. Porque por mucho que griten, lo importante es la seguridad y lo hemos visto este fin de semana. Así que toca recoger, tardarán más de lo normal, comerse el bocadillo y volver a casa. Te recuerdo que recomiendan los expertos no poner la radio. Será por oportunidades a lo largo del verano para disfrutar de la música y de grupazos como Cañón. Matinal Cadena SER. Julio Guerra. ¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es. Hoy siesta, mañana piscina y pasado, quién sabe. Así es, Hora 25 verano. Cada tarde, algo diferente. Los lunes... Gracias por venir, buenas noches. Las entrevistas de Aimar. Los martes, Retina en la SER. No sabíamos qué estaba pasando. Y algo pasa. Los miércoles... A la Ville de Barcelona, España. Radio Paradiso. Yo estuve allí. Yo tenía 13 años. Los jueves, Por el Principio. Y los viernes, El Coleccionista de Canciones. Hora 25 verano. A partir de las 9, un programa diferente cada día, cada día. Cadena SER, la fuerza de la voz. Está siendo la noticia internacional del fin de semana. El apuñalamiento, el intento de asesinato del escritor Salman Rushdie este viernes mientras participaba en un acto en Nueva York. Las autoridades del estado ya han acusado a Hadi Matar, el chico que la policía ha identificado como el autor del ataque, ya le han acusado de intento de asesinato y de agresión con un arma. Hay que recordar que Rushdie publicó hace 34 años la novela Los versos satánicos, por la que un año después el ayatolá Jomeini le condenó a muerte. Proclamó una fetua, una especie de norma religiosa en la que pedía asesinar al escritor por blasfemo y ofrecía una recompensa de $3 millones. 33 años después, esta barbaridad ha estado a punto de cumplirse y hay sectores del radicalismo islámico que están encantados con la noticia. Atención a lo que decía este sábado un hombre en la calle a la televisión iraní. Escuché la noticia del apuñalamiento en las noticias y francamente me alegré mucho. Salman ha recibido su merecido por sus insultos contra nuestro profeta. Por suerte, y esperemos que siga así, la alegría le va a durar poco a este radical, porque esta noche hemos conocido mejoras en el estado de salud del escritor. Candela Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Rushdie permanece grave en el hospital, aunque ya puede hablar y está desconectado del respirador. El presunto agresor, que es simpatizante de la Guardia Revolucionaria iraní, se ha declarado inocente de cualquier intento de asesinato, aunque el fiscal del distrito ha alegado que el acto fue premeditado, porque primero obtuvo un pase anticipado para el evento en el que el autor estaba hablando y llegó un día antes con una identificación falsa. El acto en el que se encontraba Rushdie en el momento de la agresión estaba dedicado a la acogida de escritores exiliados y además, poco antes, el autor había mencionado que por fin podía hacer una vida normal. La otra noticia internacional de la semana es el registro de la mansión de Mar-a-Lago de Donald Trump. La pasada noche la justicia estadounidense hacía pública la orden de registro y el inventario de los documentos de alto secreto que se llevó el expresidente a su casa. Los republicanos siguen sin posicionarse frente al expresidente, mientras la vicepresidenta Kamala Harris subraya lo peligroso de esa postura que ha venido atacando el trabajo del FBI. Edu Hernández. Continúan las investigaciones sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La orden de registro sobre su casa de Mar-a-Lago ha sacado a la luz varios documentos con información muy sensible. El gobierno de Joe Biden se ha desentendido de esta investigación. I personally approved the decision to seek a search warrant y ha sido llevada de forma independiente por el fiscal general de los Estados Unidos. Mientras tanto, desde el Partido Demócrata no aceptan las críticas y los ataques de algunos republicanos contra las autoridades y la forma de llevar a cabo la orden de registro. Consideran que es de irresponsables y muy peligroso que se cuestione la actuación de un cuerpo de seguridad tan importante como es el FBI. Los demócratas aseguran que las autoridades hacen un trabajo muy importante por la seguridad de los estadounidenses y los ataques son solo por motivos políticos. De momento, Trump se podría enfrentar
enfrentar a cargos por ocultación, falsificación y destrucción de documentos gubernamentales y de defensa nacional. Se cumple prácticamente un año desde que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán, un año de esas promesas de que las mujeres tendrían sus derechos. Para celebrarlo, este sábado han dispersado una manifestación de mujeres afganas a tiros. Mikel El Coroberecíbar. Desde que los talibanes llegaran al poder hace un año, las mujeres afganas han salido a la calle en ocasiones esporádicas, también este sábado, para protestar contra la prohibición de acceder al trabajo y el cierre de la educación secundaria femenina. Unas 40 mujeres estaban concentradas frente al Ministerio de Educación en Kabul pidiendo pan, trabajo y libertad cuando las han dispersado con disparos al aire. El régimen talibán justifica la restricción y la anulación de los derechos de las mujeres, alegando que van en consonancia, según el gobierno, con las prácticas religiosas y culturales de Afganistán. Con Candela vamos a repasar otras noticias internacionales de la noche. Las familias de los mineros atrapados en México piden ayuda a los servicios de rescate extranjeros. Llevan 10 días sin saber nada de ellos. Los representantes de las familias señalan la lentitud de los trabajos de rescate. Necesitamos que saquen a nuestros familiares de allá, a nuestros amigos, a esposos, hermanos, hijos. Necesitamos... Por su parte, la coordinadora de Protección Civil niega que las labores, como el bombeo, hayan disminuido su intensidad. El FBI determina que el actor Alec Baldwin tuvo que disparar el arma que mató a la directora de fotografía de la película Rust en el rodaje de la cinta, que no se disparó sola. En una entrevista con ABC News en diciembre, Baldwin aseguró que él no había apretado el gatillo. El caso fue clasificado como accidente porque no se había demostrado que el arma se cargase intencionadamente. Por el momento, las autoridades locales no han tomado ninguna decisión de acusación y los detectives esperan registros telefónicos de Baldwin. En Matinal, los deportes. Primer fin de semana de Primera División con pinchazo del Barça y debut del Madrid esta tarde. Álvaro Prats, hola de nuevo. Hola de nuevo, el FC Barcelona de Xavi se estrenó en el Camp Nou con un 0-0 ante el Rayo Vallecano. Los franjirrojos han conseguido dejar a cero a los azulgranas en sus últimos 3 enfrentamientos. Stoli Dimitrievski, portero del conjunto vallecano, en los micrófonos del tramo final de Carrusel Deportivo. Cada partido intentando ayudar a mi equipo, pero contra Barça es un equipo que se nos da bien en la temporada pasada y esta temporada, y al final muy feliz y muy contento que podemos conseguir portería cero hoy y sacar un punto de este campo tan difícil. El Barça se presentaba con todos sus fichajes inscritos, a excepción de Koundé. Xavi, decepcionado con el arranque en Liga y molesto con las pérdidas de tiempo de su rival. Nos ha faltado la efectividad, el abrir la lata. Son partidos donde ellos también hacen un partido muy lento, pérdidas de tiempo, cada balón fuera pues se pierde mucho tiempo y eso hace que dificulte más todavía el ataque y el entrar en el partido, ¿no? Una pena porque queríamos demostrar a la gente pues que estamos en el buen camino, que hemos generado muchas expectativas y mucha ilusión, pero bueno, es el inicio, pedimos paciencia, que evidentemente es una decepción para todos nosotros, para todos los culés, pero es el principio y hay que continuar creyendo en este modelo de juego que creo que es el correcto para conseguir éxitos. El líder provisional de la Liga es el Villarreal, que ganó en su visita a Valladolid 0-3 con los goles de 2 canteranos, Jackson y doblete de Alex Baena. Y Unai Emery hablaba del protagonismo de la cantera en la filosofía del submarino amarillo. Este club es vendedor, pero es un club vendedor desde el crecimiento de los futbolistas. Y es un club de cantera. Luego llegar a la élite tenemos que ayudarles, porque ese último paso es el más difícil. Entonces esos son procesos que también teníamos que dárselos. Y abría la jornada el empate a 2 entre Celta y Español. Goles de Aspas y Paciencia en los vigueses igualaron Edo Expósito y Joselu en los Pericos. Hoy debuta el campeón, el Real Madrid. Visita a la Almería. Javier Raez, buenos días. Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenos días. Sin Dani Carvajal, que se torció el tobillo, y sin Rodrigo Goes, que sufre una sobrecarga muscular, el Real Madrid va a debutar en la Liga. El campeón visita a Almería a las 10 de la noche, el equipo de Ancelotti, que ganó la Supercopa brillantemente ante el Eintracht y que, según el propio técnico italiano, va a refrescar el equipo. Esperamos a Rüdiger en defensa,
a Tchouaméni en el centro del campo y arriba, minutos, quizá en la segunda parte, para Eden Hazard o Marco Asensio. Gracias, Javi. Por su parte, el Almería vuelve a la primera división tras 7 temporadas en segunda. Es el partido que cierra el domingo a las 10 de la noche. Lo empiezan el Cádiz Real Sociedad a las 5:30 y a las 7:30 le sigue el debut de Gattuso en el banquillo del Valencia contra el recién ascendido Girona. En tenis arranca el Masters 1000 de Cincinnati, en el que están Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Nadal podría ser el número 1 si gana el torneo y si Medvedev no pasa de cuartos de final. Y en atletismo arrancan los campeonatos de Europa de Múnich con una representación española de 93 deportistas, la mayor de la historia en un campeonato continental. Pues así terminamos. Ahora empieza la hora extra, media hora de cultura en la SER con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho, aunque lo tienen todo actualizado en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Pasen un buen domingo. Adiós. Cadena SER. Julio Guerra.